hubo un texto que me vino a la mente, y este texto se encuentra acá en la primera carta del apóstol Pedro, acá en la Biblia, en el capítulo 5. Y mientras meditaba en este texto, meditaba en lo que Pedro nos dice, así Dios nos dice a través de su apóstol Pedro, verdaderamente es importante para nosotros como creyentes prestar atención a lo que Dios nos dice acá, porque no solamente podemos tener mucha información en nuestra mente, eso es bueno, podemos tener mucho conocimiento, pero si no lo ponemos en práctica, si nosotros no hacemos lo que se nos dice verdaderamente, pues prácticamente vamos a seguir en lo mismo. Mucho conocimiento, la cabeza llena de doctrina, de sabiduría, vamos a decir, pero ¿cómo lo ponemos en práctica? ¿Qué hacer con todo eso que ya tenemos en nuestra mente? ¿Qué hacer con todo eso que el Señor nos enseña? ¿Qué hacer con todo eso que ya tenemos? Pues entonces, acá yo meditando en esta primera carta del apóstol Pedro, en este texto, a partir del versículo 6, donde tuvimos la lectura devocional, dice ahí: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar. Padre bueno, te damos las gracias por darnos la grandísima bendición, oh Dios, de estar aquí en tu casa. Dios mío, esa es la mayor bendición, porque si estamos aquí en tu casa, Señor, tú nos puedes hablar. Dios mío, tú puedes abrir nuestro oído, puedes abrir nuestros corazones. Dios mío, si estamos aquí en tu casa, oh Dios Todopoderoso, muchos de nosotros ya hemos reconocido, Dios mío, tu señorío. Dios mío, solamente te pedimos en esta hora que tú continúes obrando en nuestras vidas, obrando en nuestros corazones a través de tu palabra. Que tu palabra sea, Dios mío, como este martillo, Dios mío, constantemente golpeando sobre la roca para que se rompa, para que se quebrante, oh Dios, para que ya no sea más la misma, para que ya no seamos, Dios, más los mismos. Dios mío, ayúdanos a humillarnos bajo tu poderosa mano. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Oh Dios Todopoderoso, permite, Dios mío, que pueda explicar, Dios mío, a este siervo tuyo tu palabra. Dios Santo, yo no quiero estar aquí sin que tú estés primero. Dios mío, porque tu palabra es preciosa. No permitas que mi lengua, Dios mío, ensucie lo que tú, Dios mío, nos has dado, Dios mío, con tanta pureza. Dios mío, ni que nada en mi corazón, oh Dios Todopoderoso, vaya a manchar, Dios Santo, el testimonio en tu iglesia. Y Señor, que continuamente mi palabra sea tu palabra. Dios mío, y que al abrir mis labios enseñe, Dios mío, solamente a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mi amada iglesia, esta porción final del libro o de la carta de Pedro está llena de una exhortación extraordinaria. Tiene un significado especial porque estamos hablando del apóstol Pedro, aquel que en otro tiempo fue como un muchacho. Y digo muchacho porque tenía 30 años cuando comenzó, cuando Cristo lo llamó ahí siendo un pescador. Tenía aproximadamente 30 años, un muchacho. Cuando yo tenía 30 años todavía yo corría y brincaba a lo que ustedes no son capaces de imaginar. Ya no, yo no puedo correr así. A veces Adrián se anda quejando porque yo no puedo correr mucho cuando estoy en el equipo de él. Cuando estoy en el equipo contrario, él se ríe y se alegra, porque no puedo correr mucho, igual que él. Pero cuando Pedro tenía aproximadamente 30 años, que fue cuando Jesús lo llamó, era impulsivo, desesperado, andaba deseando el próximo nivel en la enseñanza del Señor Jesús, estaba continuamente haciendo disparates
Y todo esto por los 3 años que él estuvo con Jesús no le bastaron. Porque no tenía madurez. Y esta falta de madurez hizo que Pedro hiciera algunas cosas que no eran muy dignas de admirar. Y quizás nosotros a través de este año 2018 hicimos cosas que, así como las de Pedro, pues no son muy dignas de admirar. Quizás nosotros, así como Pedro, todavía nos falta madurez, quizás nos falta un poco más mirar a Cristo, poner a Cristo en el centro de nuestra vida, poner a Cristo en el trono de nuestro corazón. Y precisamente sobre eso quiero hablarles hoy. Y me gustaría que ustedes me siguieran en la Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia a la iglesia hoy? Trajeron su Biblia a la iglesia. Vamos al Evangelio según Mateo, capítulo 26. Y vamos a ver algunas cosas que Pedro hizo y por las cuales yo les digo a la iglesia hoy que quizás no fueron muy dignas de admirar. Y que Pedro, pues, después de alguna manera se arrepintió. Sí, Pedro se arrepintió. Si usted lee el versículo 33, ahí en el Evangelio según Mateo, déjenme yo también ponerme al día, porque los digo a ustedes que se lo busquen, pero yo no lo busco. Capítulo 26. Dame un segundo, hermano. Ya, ahora sí estoy yo al día. Una de las cosas que hizo Pedro fue jactarse de lo que él hacía o de lo que él no podía hacer. Mire lo que dice el versículo 33. Dice, respondiendo Pedro, como el primero, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Miren, se jactó sobre los otros discípulos. Si fuera poco, allí mismo, un poquito más adelante, en el versículo 35, aquel prácticamente llamó a Jesús mentiroso. Miren, versículo 35. Pedro le dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Porque Jesús le dijo: mira, tú me vas a negar. Y él le dijo: mira, eso no va a suceder. Eso lo hizo Pedro, ahí está. Cuando Pedro debía velar y orar, Pedro se quedó dormido. Miren lo que dice ahí el versículo 40, un poquito más adelante. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo: ¿a quién? A Pedro. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Si fuera poco, Pedro usó fuerza física para obtener lo que él quería. Miren lo que dice un poquito más adelante, versículo 51. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le arrancó una oreja. Sacó una espada y le arrancó la oreja. Y aunque ahí no dice que fue Pedro, si usted lee en Juan capítulo 18, versículo 10, dice Pedro. Pedro lo hizo. Ese fue Pedro. Si fuera poco todavía más, perdió la fe y se descorazonó. Versículo 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles. ¿Para qué? Pedro no tenía corazón. Pedro estaba completamente sin fe. Perdió la fe. Se descorazonó. Y todavía hay más. Si usted lee el versículo 74, dice ahí: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué? Después de eso, ustedes saben lo que viene. Después de eso se arrepiente, él escucha el gallo, se arrepiente
y comienza a llorar, etc. Pero todas estas cosas sucedieron en la edad temprana de Pedro. Pero cuando nosotros vamos a esta carta que él escribe, leemos una cosa muy diferente. Aproximadamente 30 años después, le tomó a Pedro la mitad de su vida madurar. Eso es seña de que si usted lleva 5, 6, 7 años, 10 años de convertido, todavía usted no se las conoce todas. Yo llevo 25. Yo no sé quién más lleva más que yo aquí. ¿Cuántos llevan más de 25, 30, 40 años? ¿Verdad? Y ustedes se las saben todas. Yo quiero que me digan, ¿se las saben todas? Ya ustedes son maduros completos. Ustedes no necesitan... Mano, aquí todos los días aprendemos algo. Y este era el caso de Pedro. Pedro no se rindió. Él continuó. Y aunque nosotros en este 2018 estudiamos esta preciosa carta, estudiamos mayordomía, estudiamos guerra espiritual, estudiamos todas estas cosas maravillosas que estudiamos en el 2018, aún queda mucho por hacer. Y el mismo Pedro, aquel Pedro inmaduro, aquel Pedro que aproximadamente después, en el año 62 al 64 más o menos, que fue cuando él escribió la carta, un poquito antes de la persecución de Nerón, cuando incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos, y ahí decapitaron a Pablo y lo crucificaron a él con la cabeza para abajo. Bueno, según algunas descripciones que hay de esos años, Pedro murió al revés, con la cabeza para abajo. Pedro escribió más o menos en esos años, 30 años después, esto que vamos a estar viendo hoy, mi amada iglesia. Ese mismo Pedro aprendió a través de una vida de prisiones, maltrato, persecución, aprendió a glorificar a Dios y nos aconseja a nosotros a ser humildes, perseverantes y agradecidos a Dios. Y así que, mi amada iglesia, queremos que el creyente se afirme en su posición en Cristo y continuemos al próximo nivel de bendiciones en Él. Que el creyente, mi amada iglesia, se afirme en su posición en Cristo y continuemos al próximo nivel de bendiciones en Él, a través de un llamado a la identidad verdadera en Cristo. Y este llamado precisamente viene a vivir continuamente en humildad y confianza. Regresamos ahí donde estábamos en 1 de Pedro capítulo 5. Dice el versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Cuando Pedro nos llama aquí a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, Pedro no está diciendo que nosotros vamos a ser ahí oprimidos, como el Señor es uno de estos capataces, uno de estos jefes que son maldicientes y que son exigentes y que no, lo que Pedro nos está diciendo aquí es que nosotros nos humillemos delante de Dios, porque no hay forma alguna que tú y yo hagamos la voluntad de Dios si no sometemos toda nuestra vida a Él, si no nos humillamos y reconocemos que nuestro Dios es lo suficientemente grande y poderoso para dominar y guiar nuestras vidas, mi amada iglesia. Cuando nosotros entregamos de esa manera nuestra vida a Dios, mi amada iglesia, la naturaleza divina puesta, imputada en nosotros, nos hace hacer lo que tú y yo no podemos hacer por nosotros mismos. Eso es lo que sucede. Esa naturaleza divina en nosotros hace lo que nosotros no podemos hacer sin ella.
pastor, pero es que yo vivo una vida muy agitada. Yo vivo con muchos problemas. Yo tengo que hacer y tengo... Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Y dice el versículo 7 más adelante, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que cuidado de nosotros. Mi amada iglesia, la palabra que ahí dice echad, cuando tú lees esta palabra en el griego, la traducción literal de esta palabra es dejar de preocuparte, es confiar, es poner todo lo que te está poniendo en problemas en las manos de Dios. Arrójalo, tíralo, échalo. Dios se va a encargar, porque Él, dice ese texto, tiene cuidado de nosotros. Eso es lo que Él nos está diciendo ahí. También nos dice ahí en la primera parte del versículo 8, sed sobrios. ¿En qué contraste, verdad? Entre el Pedro aquel que encontramos en el capítulo 26, y no fue solamente ahí, porque más adelante en Gálatas capítulo 2, me parece, si no hay alguien que me corrija, Pablo tuvo que regañar también a Pedro, porque dice que era de condenarle lo que Pedro estaba haciendo. Estaba llevando a los cristianos gentiles, a muchos de ellos, no comía con ellos, no bebía con ellos, y estaba muchas veces hablando acerca de la circuncisión. Todavía Pedro no había madurado. Encontramos a un Pedro diciéndonos que nos humillemos, que echemos sobre Dios nuestras cargas, y aquel que se quedó dormido en el tiempo más difícil, ahora nos dice a nosotros que velemos, ¿verdad? Un Pedro maduro, un Pedro con una experiencia de una vida llena de prisiones, persecución. Ahora esa vida sabe, ahora esa vida ha experimentado que la mejor manera es humillándonos, la mejor manera es velando y orando. Mi amada iglesia, nos insta a estar con nuestros sentidos cabales, que nada obstaculice nuestra clara visión de quién somos nosotros en Cristo, de nuestra posición en Él. Mi amado hermano, ¿por qué? Porque el acusador, el adversario, el diablo, no entiende de límites. Él no entiende de que Israel está allá y los Estados Unidos están aquí. Él no entiende que las murallas de Jerusalén están altas y que Estados Unidos, aquí en la Florida donde vivimos nosotros, todo es llano. Creo que el lugar más alto aquí en la Florida creo que son como 16 pies, creo. Por allá por Tallahassee hay una lomita que tiene como 16 pies por sobre el nivel del mar. Hermanos, sí, hay que velar. Hay que velar y orar, porque hay mucho que se quiere hacer en contra nuestra. Ya sea aquí en Estados Unidos, ahora mismo nosotros gozamos de total libertad de predicar el evangelio, de reunirnos en un lugar como este, de agarrar la bandera de los Estados Unidos y ponernos a predicar donde usted quiera, porque ese es su derecho. ¿Sabían eso? Donde usted quiera, ese es su derecho. Si no, estudie las leyes de los Estados Unidos. Usted agarra la bandera americana, la preciosa bandera, usted agarra donde usted quiera. Y bajo la Constitución de los Estados Unidos usted puede predicar donde usted quiera aquí el evangelio de Jesucristo, de tapa a tapa. Pero hay muchos lugares que tú no puedes hacer eso, porque la Constitución en esos otros lugares no nos permite, como aquí, predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces tenemos que velar y orar. Y aun cuando sabemos que nuestro adversario, el diablo,
Está como león rugiente buscando a quien ahogar. Esa es la palabra que en griego se describe ahí como devorar, mitigar, confundir, apagar. Eso es lo que significa, mi hermano. Hay que velar y orar. Eso es lo que nos llama ahí primeramente Pedro a hacer. El Señor Dios Todopoderoso a hacer. Por si fuera poco, mi amada iglesia, nosotros se nos ha llamado, o Pedro, el Señor nos está llamando acá en esta escritura que estamos leyendo, a perseverar para siempre. ¿Y cómo perseveras tú? Yo pregunto, ¿cómo es tu forma de perseverar? Viniendo a la iglesia todos los domingos, viniendo a los estudios bíblicos y a los cultos de oración, y se acabó. ¿Cómo tú perseveras? Mira, te voy a dar una pista. Vamos a leer los versículos del 8, la segunda parte. Dice ahí, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y un poquito del 9 también. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que lo primero que tenemos que hacer para perseverar es resistir. Ahí lo nos dice. Resistid al diablo, pues, y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y él se va a huir de nosotros. La única manera de resistir es estando firmes en la fe. Para estar firmes en la fe tenemos que estar poderosamente, continuamente perseverando en la comunión con nuestro Dios. Mi amada iglesia, si usted no tiene comunión con Dios, si usted ora de Pascua a San Juan, como decimos en muchos países de Latinoamérica, si usted se acuerda de la oración cuando truena, si usted se acuerda de la oración o de Dios cuando usted tiene un problema con su pareja o su hijo, entonces ¿cómo calificarías tu perseverancia? En una escala del 1 al 5, sabiendo que el 5 es la escala más alta de la perseverancia, ¿cómo tú te calificarías? ¿Cómo tú estás en la oración? ¿Cómo tú estás en la comunión con Dios? Si tú tienes a Dios en primer lugar en tu vida, si tú oras, si tú lees la Biblia, automáticamente tú vas a buscar congregarte, automáticamente tú vas a ser un cristiano caliente, automáticamente tú se va a convertir en un cristiano que quiere servir en la iglesia y va a hacer todo lo posible, todo lo necesario por no perderse un servicio y su servicio en la iglesia para el Señor. Perseverando, mi hermano. También nos va a tocar a nosotros esperar. Hay un canto que Dori estaba cantando esta mañana mientras estábamos por allá. Esperar en ti difícil sé que es. ¿A cuánto les gusta esperar aquí? A nosotros todos nos gustan las cosas rápido. Comida rápida. La gasolina rápida, miren, las tarjetas de crédito, las bombas de gasolina ya nos dan la posibilidad y la oportunidad de que ahí mismo en la bomba nosotros pasamos la tarjeta y echamos gasolina y nos vamos. Hay veces que no vamos a echar gasolina porque se nos pone el asunto que tenemos que entrar adentro, pagar allá y ir a y entonces agarrar la pistolita y ponernos a echar gasolina. Pero es que todo se nos ha puesto para que estemos cómodos. A nadie le gusta esperar. Pero a nosotros nos toca, a nosotros los creyentes, mis hermanos, nos toca esperar confiadamente en el Dios de toda gracia. Versículo 10. Ya leímos el 9, ¿verdad? Sí. A cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos nuestros se van cumpliendo en vuestros hermanos. Algo bien importante ahí acerca de eso. Miren, los padecimientos que tuvo Pedro, Pablo, se fueron cumpliendo en todas las personas a través de todo el mundo.
Y yo me di cuenta de ese texto, yo me di cuenta de ese pasaje, se cumplió en mí mismo. Cuando me cerraron como dos veces la casa culto que yo atendía. Cuando la policía me andaba persiguiendo todo el tiempo. Cuando la señora del comité, los que entienden los comités de la defensa de la revolución en Cuba, los chivatos, eso. Miren, esa gente, cuando ellos me veían llegar a mí al pueblo, agarraban el teléfono. Oye, mira, llegó el predicadorcito este. Ahí enseguida tú veías llegar al jeep de la policía. No, ¿qué cosa es lo que tú vas a hacer? Bueno, yo vengo a visitar a mi familia, a mis hermanos. Tú no tienes hermanos aquí, pero son mis hermanos de la fe, ok, yo no puedo tener fe también. Ustedes no se imaginan. Y yo me acordaba de ese texto, yo decía, Señor, yo sé que estos padecimientos se van cumpliendo en todos mis hermanos. De una manera o de otra, eso llega a ti, llega a mí, llega al otro. Y hasta que Cristo venga, vamos a padecer en este mundo. Porque este mundo no ofrece nada bueno. Yo no sé si ustedes se han conformado con lo que vivimos aquí. Pero Pablo nos dice a nosotros, no os conforméis a este mundo. Este mundo no tiene, hermanos, nada bueno. Un carro bueno, a los 3 años ya el carro no vale lo que valía cuando tú lo sacaste del dealer. Una casa, a los 10 años ya la casa tiene tupiciones, tiene problemas de electricidad, tiene problemas en el techo, no sé qué. ¿Qué hay en este mundo que pueda darnos a nosotros solidez y una identidad verdadera en Cristo? No hay nada. Nuestra confianza en Él, la confianza que Él ha puesto en ese llamado hacia nosotros. Mi amado hermano, antes de responder al llamado eterno de Dios Todopoderoso, se va a cumplir ese propósito en nosotros. Según Santiago capítulo 1, versículo 3, dice ahí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, no escuché, ¿produce qué cosa produce la prueba de la fe? Paciencia. La paciencia es fruto del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Y no eso es lo que estamos viendo. El llamado de nuestro Dios no es también perseverar siempre, esperando confiadamente en el Dios de toda gracia. Y dice el versículo 4 ahí en Santiago 1, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y esto no incluye sillas y sillones y carros. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de madurez. Estamos hablando de confianza. Estamos hablando de firmeza. Estamos hablando de durabilidad del creyente. La paciencia. Cuando nosotros esperamos en el Dios de toda gracia, tal y como nos dice ahí el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Pero tenemos que aprender a esperar en Él, ¿verdad que sí? Otro contraste bien interesante que encontramos ahí es que dice ahí el versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Encontramos un Pedro que finalmente allá, cuando la gente empezó a mortificarlo con Cristo, que sí, que tú conoces, no, que yo no sé quién es ese tipo, yo no sé quién es ese hombre. No, que sí tú sabes, no, yo no sé quién es, segunda vez. Y la tercera vez, dice que empezó a ¿qué? A maldecir. Y ahora Pedro nos exhorta aquí a nosotros a que demos gloria.
Dice ahí versículo 11, a Él sea la gloria. El Señor Dios Todopoderoso, mi amado hermano, Él es digno por todo lo que es, por todo lo que está haciendo y por todo lo que va a continuar haciendo, mi amado hermano. La adoración es un estilo de vida que tú y yo debemos tener. No se trata de adorar solamente a Dios aquí en la iglesia. Aquí venimos y levantamos las manos y a veces lloramos y nos quebrantamos, pero y por ahí reconocemos la grandeza de Dios, reconocemos que a Él sea la gloria, el imperio, como dice ahí. Cuando decimos el imperio, estoy reconociendo que el poderío de Dios no solamente sobre algunas cosas que yo tengo, sino que está sobre mi vida. Que Dios impera, Dios reina en mi corazón. Mi amada iglesia, hacer eso es adorar a Dios. Hacer eso es glorificar a Dios, mi amado hermano. Y eso es lo que a Dios le agrada. Y eso es lo que nos está diciendo ahí Pedro, que nosotros, tú y yo tenemos que hacer. Glorificar al Señor. Vemos como una vida de inmadurez, una vida como la de Pedro, fue cambiada por el Señor Jesús. Y prácticamente al final de sus vidas, Pedro pudo darnos consejos como este. Para que nosotros permanezcamos, así como en este 2018, en el 2019, que ya está a las puertas. Mañana estaremos acá celebrando el nuevo año. Así como en el año 2018, Dios, el Señor, nos llama a vivir continuamente en humildad y confianza en Dios. El Señor nos llama a vivir y a perseverar siempre. Y nos llama a vivir dando gloria al Señor. Esa es la verdadera identidad del cristiano en Cristo. Que este 2019 sea un año en que cada uno de los presentes y toda la iglesia unidos en Cristo pueda hacer uso de su identidad verdadera en Cristo y humillarse bajo la poderosa mano de Dios, perseverar en confianza en el Señor y glorificar al Señor Dios Todopoderoso. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, oh Dios, por darnos la grandísima bendición de compartir tu palabra. Permite, Dios mío, que nuestro llamado, Dios mío, cada día sea un llamado de perseverar en ti, Señor. Sea un llamado de estar humildes en ti. Sea un llamado, Dios mío, de glorificar tu nombre donde quiera que nosotros estemos, oh Dios. Dios mío, te damos toda honra y toda gloria. Señor, te damos todo permiso, oh Dios. Te damos, Dios mío, toda área de nuestras vidas, porque nosotros no sabemos ni tenemos idea de cómo manejarla. Dios mío, y queremos que tú lo hagas porque tú nos creaste. Tú sí sabes, Dios. Llévanos a donde tú quieres, tráenos a donde tú quieres. Dios, estamos en tus manos. Úsanos. Usa, Dios mío, porque estamos en ti. Nuestra identidad, Dios mío, no importa quién seamos, te pertenece. Porque ya no somos más, oh Señor, personas del mundo. Ya no pertenecemos a la carne y al diablo. Te pertenecemos a ti porque nos has comprado con el precio de tu sangre. Y esta nueva identidad que tenemos en ti, pura y verdadera, Dios mío, nos lleva a humillarnos delante de ti. Nos lleva a perseverar y a confiar en ti. Y nos lleva, oh Dios, a glorificarte a ti. En Cristo Jesús.